Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Evangelio según San Juan, capítulo 7, los versos del 15 al 18. Muy bien. ¿Están listos? Muy bien. Dice aquí: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, ¿qué dice ahí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Que Dios nos bendiga a través de la palabra hoy. Bendito es el nombre de Jesús. En el contexto aquí de Juan capítulo 7, Jesús estaba en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Recuerdan ustedes, el capítulo comienza cuando sus hermanos que no creían en él le decían algo lógico: si tú eres lo que tú dices que tú eres, entonces manifiéstate al mundo, porque nadie que quiere dar a conocer algo se esconde, tratando de presionarlo para que Jesús fuera a la fiesta. Era costumbre de todos los judíos ir a la fiesta. Habían 3 fiestas anuales y otras que se añadieron después en la historia de Israel. Así que todo judío devoto iba a las fiestas, especialmente a las 3 fiestas principales. Los judíos se presentaban delante del Señor. Jesús era fiel, era guardador de la ley, la guardó, la observó perfectamente para poder así ser un fiel pontífice y poder satisfacer la demanda de la justicia divina y poder salvarnos. Fue un testimonio para nosotros y fue también lo que agradó al Padre, Jesús. Así que Jesús era un guardador de la ley. Pero había algo mucho más importante que ir a las fiestas anuales y cumplir con la ley, y era obedecer a su Padre. Por eso el Señor les dijo a sus hermanos, el tiempo de ustedes siempre está presto, pero el tiempo mío no siempre es. Dando a entender que cuando una persona no está sometida a Dios, puede hacer lo que quiera, cuando quiera, porque se gobierna por sí mismo. No pasa así con la persona que está sometida a Dios, aquel que está esperando el dictado de la voluntad o la revelación de la voluntad para poder guiarse o tomar decisiones. Y el Señor aquí, en esta fiesta, tuvo una controversia con sus adversarios, los religiosos de aquellos días, que ustedes saben que los religiosos siempre son opositores de Dios. Los peores enemigos del reino de Dios no son los ateos. Los ateos son enemigos que Dios ni caso les hace. ¿Por qué? Porque el ateísmo no es una amenaza para nosotros, pero sí aquellos que profesan ser y no son, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia misma. La religión es la falsedad del evangelio y del cristianismo. Nuestro peor enemigo después del pecado
Nosotros hemos ya dejado el pecado y el pecado está sujeto por la obediencia que tenemos a Cristo. Pero la religión nos sigue desde Adán y fácilmente podemos caer en ese espíritu religioso que ustedes saben ya que está lleno de apariencia y que se manifiesta en ceremonias, en ritos, en darle importancia a lo que no tiene importancia. Y también tener una actitud de autosuficiencia y de no deberle nada a la gracia del Señor y de quererse merecedores. Estos fariseos, enemigos del Señor, aquí estaban disputando con el Señor. Y el Señor, a través de los versículos leídos, nos dejó una enseñanza a nosotros. Primeramente, ellos se asombraban de la sabiduría de Jesús. Se maravillaban de que Jesús hablaba con autoridad, que no hablaba como ellos, no enseñaba como ellos. Y miren ustedes lo que dice aquí. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Tremenda pregunta, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ustedes saben que en los días de Jesús se habían levantado las escuelas rabínicas, estaban las sectas de los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas también, estaban a la secta también de los esenios, había muchas sectas, era común. Y también se levantaron después muchos grandes maestros, Gamaliel y muchos otros maestros, y tenían sus escuelas. Así como entre los griegos habían escuelas filosóficas. Era común en aquellos días que se levantaran maestros y también tuvieran discípulos. Pero sucede que ahora se levanta un hombre que no pasó por las escuelas rabínicas. Sin embargo, habla como nadie ha hablado. Habla con autoridad, habla con peso. No está citando a Gamaliel, ni está citando a nadie, cita al Padre. Amén. Sí, dale el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Todas las citas de Él es del Padre. Como he oído el Padre, así yo hablo. Mis palabras no son mías, mis palabras son de mi Padre. Yo aprendí de mi Padre, yo recibí mandamientos de mi Padre. Yo todo lo que digo es de mi Padre. Esto no es mío, esto es de mi Padre. Y entonces ellos dijeron, ¿de dónde aprendió este? Habla como nadie ha hablado. Hay sabiduría, hay unción. Ustedes saben lo que pasó una vez. Ellos enojados porque Él constituía un peligro para ellos. Mandaron a unos soldados que lo prendiesen y cometieron el gran error por cortesía, por no interrumpir o por temor a la multitud. Dice que se detuvieron. Vamos a dejar que termine su discurso, su sermón, su enseñanza y después lo prendemos y lo llevamos. Qué error tremendo. Pararse a escuchar a Jesús. Y después regresaron sin Él. Y los fariseos les dijeron, ¿qué pasó que no lo trajeron? Respondieron, nadie habla como ese hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces se enojaron con ellos y les dijeron, ¿ustedes también se dejan engañar? ¿Cuántos de los gobernantes y de los escribas y fariseos han creído en Él? Él es un demente endemoniado. Ellos se respondieron, los endemoniados no hablan así. Nosotros estamos rodeados de endemoniados y locos abundan, pero ni los endemoniados ni los enfermos mentales hablan como este hombre. Están más enojados, pero ahora son ellos que lo dicen. ¿De dónde aprendió esto? Y si los enemigos se atrevían a decir así, era porque en realidad era impresionante escuchar a Jesús. La pregunta es, ¿de dónde tiene letras si no ha estudiado en ninguna escuela? Tremenda pregunta. Pero Jesús dio la respuesta en el versículo que sigue. Él dijo, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y la enseñanza es esto.
para yo hablar una doctrina o una enseñanza que no es mía, no tengo que estudiar. Amén. Cuando yo hablo palabras que no son mías, yo no tengo que estudiar, sino haber escuchado muy bien a quien me envió. Amén. Dice, bueno, si yo fuera un maestro de Gamaliel, bueno, yo tuviera que ir donde Gamaliel para que Gamaliel me enseñe. Pero yo no vine aquí a hablar de Gamaliel. Yo no estoy aquí para estudiar los escritos de Gamaliel. Porque a mí no me envió Gamaliel. ¿Usted entiende? ¿De dónde aprendió estas letras? Es que yo no estoy hablando palabras mías. Déjame decirte que cada vez que Dios mandó un hombre a predicar o a enseñar algo, Dios le dio el mensaje. Moisés. ¿Quién enseñó a Moisés la ley? ¿Quién enseñó a Moisés la ley? ¿De dónde recibió Moisés la ley? Moisés no estaba estudiando para recibir la ley. Moisés la estudió después que la recibió. Amén. Moisés recibió los 5 libros primeros de la Biblia, llamado el Pentateuco, la ley. Dios le habló. Moisés no fue al faraón en su propio nombre. El faraón posiblemente conocía a Moisés y dijo, wow, este Moisés, mira, con qué sabiduría habla. No, sí, ese mensaje no era de él. Es más, él dijo que ni sabía ni hablar. Él le dijo a Dios, tú te equivocaste. Buscaste un hombre equivocado. No soy yo el que tú buscas. Él le dijo a Dios que no sabía hablar. Y Dios se enojó y le dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú vas a hablar tu palabra? Que yo no sé hablar, es que no eres tú que vas a hablar. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para ir a los ancianos de Israel? Y dice Dios, tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Y el que soy te envía. Y el que soy te va a dar la palabra. Y el que soy va a usar tu vara. Y el que soy va a destruir la soberbia de Faraón. Y el que soy voy a anunciar a la posteridad mi poder a través del Faraón. Y el que soy voy a humillar los dioses de Egipto. Y una vez le pregunté a Dios, ¿por qué te enojaste con Moisés? Porque el hombre estaba siendo humilde. Dice Dios, me contestó Dios, yo me enojé con Moisés, porque cada vez que yo le decía algo decía, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Como diciendo. Entonces yo me enojé porque yo le dije, ¿y quién te dijo a ti que yo te voy a enviar con tu incapacidad? ¿Quién te dijo que es tu incapacidad que va a hacer el trabajo? Yo sé que tú eres incapaz, pero no es con tu incapacidad que tú vas a hacer el trabajo. Yo te voy a dar las palabras, yo te las voy a poner en la boca, yo voy a usar tu vara, yo voy a sacar a Israel de Egipto. Simplemente tú me prestas la boca, la vara y vas. Y yo lo demás me encargo yo. Amén. ¿Cuántos dicen, que yo soy tímido, que yo no sé hablar, que yo no estudié? Dice Dios, pero si yo fui que te envié. Cada vez que Dios manda, Dios da el mensaje.
Porque imagínense a alguien que vaya y Dios no le dio el mensaje, entonces ¿qué va a hablar? Sus propias palabras. Dios nunca mandó a nadie sin mensaje. Imagínense un profeta que llegue aquí a predicar con su propio mensaje. Entonces no es un profeta de Dios. La Biblia no dice, y vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jeremías, levántate, prepárale un sermón para este pueblo. No, mi Biblia no dice así. La tuya dice así. Y se me apareció Jehová diciendo, Ezequiel, prepárate 7 mensajes para este pueblo. No dice eso mi Biblia. Mi Biblia dice que Dios, cuando llama, pone su palabra en la boca. Jesús, que fue el que podía usar su propia iniciativa y decir, yo soy Dios, soy coeterno con Dios. Yo puedo hablar mucho porque yo desde la eternidad, yo soy Dios. Pero no, también dijo, ¿de qué se asombran? De que yo estoy hablando como estoy hablando. Si este mensaje no es mío. Yo simplemente estoy diciendo lo que el Padre puso en mi boca. Si yo no tengo que estudiar para repetir lo que me dijo el Padre. Miren el capítulo anterior, capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Dale aplauso, ¿sí? El profeta Isaías dijo, todos serán enseñados de Dios. Y estamos en el tiempo donde todos serán enseñados por Dios. Amén. Estamos en el tiempo donde a Dios no se le conoce por información, sino por revelación. Amén. A Dios. Esas son las palabras del nuevo pacto. Y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Es aquí el pacto que hago con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. Y dice, y nadie le dirá al otro, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Serán todos enseñados por Dios. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros enseñándonos y llevándonos a toda verdad. Todos somos enseñados. Primera de Juan habla de la unción que está en nosotros, que nos enseña el Espíritu Santo. La gente nos ve. Aquí hay personas iletradas. No cursaron muchos estudios. Usted los ve hablando de Dios. Y usted se asombra con la sabiduría que hablan, el verbo que hablan, con metáforas y símiles y con ejemplificaciones bíblicas, un lenguaje ungido con revelación. Y usted también puede decir, ¿y de dónde aprendió este? Y usted le va a decir, yo no aprendí de nadie, porque el mensaje no es mío. Yo fui también enseñado por Dios. Estamos en la dispensación que los profetas y reyes quisieron ver. Los hombres siendo enseñados por Dios. Ahora, cuando el mensaje es nuestro, sí tenemos que estudiar mucho. Yo recuerdo cuando yo no tenía mensaje. Pasaba la semana entera buscando el mensaje, porque no lo tenía. Y me leía a Lutero y a Calvino y a Spurgeon y a Wesley. Y el último libro, yo iba a la librería, mi esposa sabe, parte del presupuesto mío era comprar libros para preparar mensajes. Tomaba un pensamiento de aquí, una idea de allá, otra de allá, hacía una mezcla, un salcocho, ahí como dicen algunos por ahí, una sopa con muchos ingredientes de muchos autores, y me exponía mi exposición y todo el mundo, wow. Estudié porque el mensaje no era mío.
Pero ahora digo como Pablo, prefiero hablar 5 palabras de Dios y no 10,000 en lenguas desconocidas. ¡Aleluya! Amén. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Vamos a permitir que el Espíritu nos enseñe. ¿Qué dijeron de los 12? Al ver la sabiduría que salía de ellos, decían, sabemos que han estado con Jesús. Son gente sin letras, pero han estado con Jesús. ¿Cuánto tenemos que hacer cuando el mensaje no es nuestro? ¿Cuánto tenemos que hacer cuando no tenemos mensaje? Una cosa es ser invitado y otra cosa es ser enviado. Hay muchos predicadores que son invitados y hay predicadores que son enviados. Y cuando Dios envía, ¿saben cómo yo sé que Dios me envía a un lugar? Porque siempre me da un mensaje. Yo no tenía mensaje, pero Dios me dio un mensaje para el mundo y para la iglesia. Para el mundo tengo el evangelio, para la iglesia tengo el reino. Para que los santos aprendan a vivir en el reino y a perseverar en el reino. Hoy Dios está restaurando el ministerio apostólico, pero también el profético. Hay quienes identifican al profeta porque, wow, qué precisión tiene para anunciar el futuro. Los profetas anuncian el futuro, pero la profecía ha cambiado. Ya la profecía no era lo que era en el Antiguo Testamento. Estamos en un nuevo pacto. Ahora hay un ministerio del Espíritu y los profetas administran de acuerdo al pacto que está vigente. Y el ministerio del Espíritu, que es lo que está vigente. Y lo más importante de un profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no era tanto que anunciaban el futuro. Muchos de ellos no anunciaron ningún futuro, pero tenían un mensaje de Dios para el pueblo. Un profeta es aquel que fue enviado por Dios con un mensaje para su pueblo, o para el mundo, o para una ciudad. Nadie es profeta si no tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Jesús era profeta y tenía un mensaje de Dios para el pueblo. Su mensaje no se parecía a nadie. Él tenía el mensaje del cielo. Él citaba a los profetas, citó, pero como dijo alguien, si Jesús repitió alguna enseñanza de un maestro, ¿saben qué dijo eso? ¿Quién dijo eso? Albert Einstein. Porque hay judíos que dicen que muchas de las enseñanzas de Jesús no eran de Jesús, eran de otros. Y entonces Albert Einstein, que era judío, también respondió, si las enseñanzas de Jesús no son de Jesús, entonces nadie las ha enseñado como él las ha enseñado. ¡Aleluya! Así dijo Albert Einstein. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Los dos caminos decían, no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba. Él sembraba la palabra de Dios y la hacía arder como una antorcha en el corazón. Y cuando usted le arde eso, usted tiene que vivir a Dios. Y enamorarse de Dios. Y apetecer a Dios. Y enriquecerse en Dios. Y sumergirse en Dios. Y que Dios es el todo. En su vida y en la mía. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Pablo tenía un mensaje. Pablo no inventó un mensaje. Pablo tenía un mensaje, lo recibió de Dios. Y él decía siempre a Timoteo, lo que yo recibí del Señor Jesús, eso os anuncio. Lo que yo recibí, el evangelio que yo recibí, es el evangelio que yo os enseño. No hay otro evangelio. Si viene alguien con otro evangelio, puede ser un ángel del cielo. Díganle anatema, no hay otro evangelio. Es más, ¿saben ustedes? Pablo habla, hay 3 expresiones en los escritos de Pablo. Él habla del evangelio de Dios, nuestro evangelio, y dice mi evangelio. Aleluya. El evangelio es de Dios porque procede de Dios. Es nuestro porque Dios se lo dio a la iglesia. Pero como me lo reveló a mí y me adueñé de él, es mi evangelio. Aleluya.
Oh, qué bueno es cocinar en el Espíritu la palabra y saborearla cuando el Espíritu Santo la está sirviendo. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que cuando el Señor te mande a un lugar, a una ciudad, a una nación, dile a Dios: Señor, si tú me envías, dame el mensaje. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta. Dame un mensaje. Felipe tuvo un mensaje para la ciudad de Samaria. Pablo, donde quiera que iba, tenía el mensaje de Dios. Estos hombres que alborotan al mundo han llegado acá con un mensaje de Dios. Cuando hables, habla palabra de Dios, no palabras rebuscadas en la sabiduría de los hombres. Pablo decía: la palabra que yo les comuniqué a ustedes no vino de hombre ni por hombre, sino por revelación de Dios. El que habla el mensaje de Dios no tiene que preocuparse tanto por ser original, por ser inquisitivo. Debe preocuparse por asimilar bien el mensaje y recibir sabiduría para saber comunicarlo con lengua de sabio para edificación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la primera parte del mensaje hablaba del mensajero y cómo recibe el mensaje. Pero habla ahora de los que escuchan el mensaje. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo se oye el mensaje? Mensaje para los mensajeros. Tienes que estar seguro que lo recibiste de Dios. Tienes que estar seguro que te envió Dios. Mensaje para los que escuchan. Desead como niños recién nacidos la ley espiritual, despojándote de engaño, de hipocresía, de malicia y de todo lo que es tuyo. Porque con engaño, mentira y buscando lo que nos conviene, jamás identificaremos o discerniremos si algo viene de Dios o no viene de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que anhela la voluntad, el que no solamente la hace, sino que la ama. Porque una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es amar la voluntad, la cual es agradable y perfecta. Hay quienes hacen la voluntad y hay quienes aman la voluntad. Los que aman la voluntad no solamente la buscan y la anhelan, sino que como se despojan de todo interés personal y de toda malicia y no ocultan en su corazón ningún interés humano, carnal, mezquino, saben si Dios está hablando o no está hablando. La actitud con la cual recibimos la palabra es importante, mis hermanos. Hay quienes reciben la palabra para recibir beneficio de la palabra. Hay quienes trafican con la palabra, adulteran la palabra, rejuegan con la palabra, hacen y deshacen con la palabra, la usan para su propio beneficio. Y cuando la palabra que me están dando me conviene, decimos: eso es de Dios. Pero cuando es una demanda que me conlleva a obedecer a Dios, a renunciar a algo que apetezco, que quiero, que es de mi deleite de la carne, ahí digo: ese mensajero no es de Dios, ese mensaje no es de Dios. Hay quienes andan detrás de los profetas que le profetizan cosas buenas y agradables. Y hay profetas que se dejan usar por la gente, que los halaga. Y viven echando bendiciones como si fueran de ellos las bendiciones.
y no saben que son de Dios. Y las bendiciones de Dios son para los santos de Dios, para los que van a hacer buen uso de ellas. Óyelo bien, cuando alguien quiere agradar a Dios, sabe si la enseñanza viene de Dios. Pero cuando alguien quiere oír para sacar provecho de la palabra y mantenerse en su misma condición, entonces va a dudar si la palabra viene de Dios, porque no le conviene. Hay que despojarse, dice Primera de Pedro, de la hipocresía, del engaño, de la mentira y de todo lo personal, para poder estar listos para identificar cuando una palabra viene de Dios. Hay momentos donde cuando andamos detrás de otra cosa, sacrificamos la palabra y dudamos de la palabra y cuestionamos la palabra porque no somos honestos con la palabra. Pero la persona que es honesta, que teme a Dios, que ama a Dios, que le quiere agradar, no se esconde de la palabra. Todo lo contrario, aunque esté como esté, se pone frente a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Se expone a la luz. No le tiene miedo a la palabra. Aunque no la esté viviendo, la quiere. Y cuando no la está viviendo, es que más se la quiere para que me corrija. Porque amo la corrección, amo la sabiduría, amo la palabra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Es muy importante la actitud con la cual recibimos la palabra. Muy importante. Y ahí lo dice Jesús. Porque está hablándole a ellos. Si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, ustedes supieran que yo vengo de Dios. No están maravillados por mi enseñanza. No han venido a decirme, maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no fuera contigo. Ustedes saben. Las obras dan testimonio de que yo soy de Dios. Pero yo no les convengo a ustedes. Ni mis palabras les conviene. Por eso, a ustedes les conviene decir que no viene de Dios. Por eso no las oyen mis palabras. Cuidado, mis hermanos. Es muy importante cómo está nuestro corazón. El corazón que dio fruto a 100 por 1 fue el corazón bueno y recto, que recibe la palabra, la entiende porque la quiere vivir. No nos engañemos. No importa quién sea el mensajero. Lo importante es si Dios lo envió. Y si Dios lo envió, no importa que lo que diga esté acabando con mis intereses. Porque si está acabando con mis intereses, entonces está defendiendo los de Dios. Porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Que Dios nos ayude. Seguimos con la otra parte de la palabra. Versículo 18. Escuchen ahora el complemento del mensaje. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él maldad. La palabra injusticia es la misma palabra maldad. Adiquía, injusticia o maldad, iniquidad. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. En estas palabras hay un mensaje oculto que fue el que me estremeció cuando Dios me mostró esta palabra. Es sencillo. Si usted tiene el corazón que Dios acaba de describir ahora mismo, usted va a entender esto.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y yo entendí muchas cosas. Entendí por qué muchos quieren ser originales cuando predican. Y quieren impresionar a la gente. Yo lo hacía antes. Yo predicaba para impresionar, para que dijeran, oh, para que me felicitaran al final del sermón. Qué exposición, qué sabiduría, cuánto inquiere, cuánto investiga. ¿Saben por qué yo? ¿Saben por qué yo hacía eso? Porque el mensaje era mío. Y como el mensaje era mío, yo buscaba mi propia gloria. Pero cuando el mensaje no es suyo, usted no tiene de qué gloriarse. Usted lo que está repitiendo es lo que le dijeron. Y para usted no hay nada. La gloria se la dan a aquel que lo envió. Ustedes se dan cuenta ahora porque muchos no quieren al Espíritu. Porque entonces pierdo la originalidad, pierdo el título, pierdo todas esas cosas que se pierden. Cuando el mensaje no es tuyo, todo se pierde. Hay muchos que cuando el mensaje es tuyo, tú predicas para agradar a la gente, para que te inviten otra vez, para que la puerta esté abierta para la próxima. Pero cuando tú eres un mensajero de Dios, tú no estás buscando tu propio bienestar ni tu gloria. Tú andas buscando la gloria de aquel que te envió. Como dice Pablo, si lo que recibiste no es tuyo, ¿de qué te glorías? Y eso es lo que muchos no quieren. El ministerio no es una oportunidad para proyectarnos, es una oportunidad para añadir gloria a su alabanza. La honra del ministerio no está en el mensajero, está en el mensaje y en aquel que dio el mensaje. Cuando alguien fue enviado por Dios, procura la gloria de Dios. El que está consciente de que no es suyo el mensaje, de que no es suyo el ministerio, de que no es suyo el manto, de que no es suya la unción, de que no es suya la palabra, le da la gloria a aquel que es dueño de todas esas cosas. Si esta verdad se viviera, hubiera otro mensaje y otros mensajeros. Ahora podemos ver por qué tanto pleito por el mensaje, por la invitación, por el ministerio, por la fama, por ser conocido, por la oportunidad de ser visto, de proyectarse. El que nos mandó a predicar, cuando hacía un milagro se escondía. Y ahora nosotros es lo que usamos para la próxima campaña, el milagro que hicimos. David mató a un gigante. Nunca en los salmos dice, maté a un gigante. Nunca más habló del gigante.
Nunca más habló de la onda. Nunca más habló de la piedra. Porque ni antes ni después, él confió ni en la piedra ni en la onda. Él le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, con palo, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y cortándote hoy la cabeza, voy a demostrar que hay un Dios en Israel a quien tú has desafiado. Amén. Amén. David no mató al gigante porque le iban a entregar a la hija del rey. Mató al gigante porque sintió celo por Jehová. Y ese estaba desafiando a Dios. Cuando un hombre siente el peso de la gloria, cuando un hombre entiende la honra que es ser apartado por Dios y ser vestido con el efod sacerdotal y con el manto glorioso del ministerio, jamás va a usar la gloria del ministerio para gloriarse a sí mismo. Entre más un hombre entiende la honra que es llevar los vasos de Jehová, más humillado estará delante de Dios, más deudor se va a sentir delante de Dios, más oculto va a estar para que se vea aquel que es el dueño del mensaje, del ministerio y del manto y de la unción. Amén. ¿Cómo yo sé y evalúo que alguien siente eso? Créase por la forma como administra el ministerio y los dones. El que busca, dice aquí, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El hombre de Dios, que sabe que no fue enviado por él mismo, antes de ir a un lugar, va a estar humillado delante del que lo envió, para decirle, tengo seguridad que me enviaste, ahora dame el mensaje. Y va a estar humillado, buscando el mensaje. En Dios, en la palabra y en el Espíritu que está en él. Dame el mensaje. Dame el mensaje. No quiero hablar mi propia palabra. No quiero impresionar a nadie. Pero tampoco quiero agradar a nadie. Quiero edificar a la iglesia en tu temor y en tu amor. Esto es muy importante para nosotros. Muy importante. ¿Saben qué? La mayoría de las veces que tenemos temor de hablar la palabra, o sea, miedo, timidez, la mayoría, analicémoslo. Cuando tenemos timidez o temor de hablar la palabra, es porque tememos perder nuestra reputación, que nos digan ridículos, no sabes hablar, no sabes lo que dices, o que se burlen de ti. ¿A qué tú temes? Para los santos de la antigüedad, es más, los santos de la antigüedad hasta buscaban la muerte. Hubo mártires que se ofrecieron, iban a las autoridades y les decían, ¿ustedes están buscando a los cristianos? Yo soy cristiano, aquí estoy. Y se entregaban, porque era un honor para ellos morir por Cristo. El que habla de parte de Dios puede ser que sufra, y va a sufrir mucho, porque el mensaje en sí tiene un precio que pagar. Pero no va a estar tan preocupado por él, porque el mensaje no es de él. Y eso es un conflicto muy grande. Yo quiero decirte que yo también he sentido preocupación por mí cuando predico. Y ahora tengo aquí un cascanón,
tengo una radiografía de mi corazón. Desde ahora en adelante Dios me va a decir, ¿por qué estás preocupado, Radamés? ¿Por qué quiere que te entiendan? ¿Por qué te pones así? Porque la gente no lo acepta el mensaje o no cree. ¿Estás preocupado por el que te envió? ¿O estás preocupado por tu reputación como mensajero? ¿Es tuyo el mensaje, Radamés? No, Señor. Entonces, ¿por qué te preocupas? El que debe estar preocupado soy yo, porque lo rechazaron. ¿Qué buscas? Ya usted puede saber si alguien está hablando de parte de Dios o no. Si alguien procura su propia gloria, el mensaje es de él. ¿Qué dijo Dios aquí? Si alguien usted ve que está buscando su propia gloria, el mensaje es de él. Si a alguien no le importa su gloria, entonces el mensaje lo recibió, no es de él, es verdadero y en él no hay maldad. Eso dice aquí. Yo creo en estas palabras, porque estas palabras fueron dichas por Jesús a hombres que eran líderes, eran maestros de Israel. Pero ¿saben qué decía esta gente? Esta gente decía, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero nosotros no sabemos si Dios le habló a este. Y miren, en el versículo que siguen, miren lo que dice. No dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? En otras palabras, ustedes están diciendo que a mí no me habló Dios, pero sí le habló a Moisés, pero tampoco a Moisés obedecen. Está descubierto que en ustedes no hay buena intención. Lo que quieren es discutir y defender su reputación como líderes religiosos de la nación. Y yo les soy una amenaza. Porque ellos decían, así le dijeron en el capítulo 9 al ciego, cuando defendía a Jesús, ¿qué tú crees de él? Que es profeta. ¿Qué es profeta? Nosotros no sabemos qué pata puso ese huevo, pero sabemos que Dios le habló a Moisés. Así menospreciaron a Jesús. Jesús le dice aquí, ustedes dicen que Dios habló a Moisés, pero tampoco a Moisés se le obedece. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no hay quien lo engañe. Todas las cosas están ocultas para nosotros, pero reveladas para Él. Lo profundo del corazón. Y la palabra penetra hasta partir el alma. Llega ya hasta los tuétanos. Y discierne los pensamientos del corazón. Dice la palabra. Es muy importante ser sinceros con Dios. Honestos con Dios. Es muy importante, por eso Dios nos está predicando este mensaje. Yo sé que por años Dios nos ha preparado como congregación. Hay personas que son muy débiles. Dios no está preocupado porque tú seas débil, porque Dios es fuerte. Y Dios tiene solución para tu debilidad. A Dios no le importa cuán pecador tú eres. Dios tiene tu solución. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dios no le importa cuántas veces tú has caído. La Biblia dice,
6 veces cae el justo y a la séptima Dios lo levanta. El problema no es ni tu caída, ni tu debilidad, ni tu pecado. Es el tipo de corazón que tú tienes para venir a Dios. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo he visto personas que son muy débiles. En los años como pastor he tenido que trabajar con personas muy débiles, muy débiles. El hermano Pablo sabe que hemos trabajado con personas muy débiles. Personas con ataduras de drogas, de prostitución, de pornografía. Pero cuando vamos a donde ellos, inmediatamente confiesan sus pecados, se echan a llorar, se tiran al piso, se humillan, piden ayuda, gritan, por favor ayúdenme. Y yo les decía, no solamente Dios, nosotros, sus pastores, estamos dispuestos a cargarlos hasta el final. Porque el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero hay personas que tú vas con la buena disposición a ayudarlos. Es decir, hermano, mejor aquí que esto te está haciendo daño en tu vida y en tu ministerio. Y tienen un escudo. Escudo y adarga es tu verdad. Pero ellos tienen escudo y adarga. Adarga es un escudo, es un escudo mucho más grande, de esos escudos que tapaban el cuerpo entero. ¿Viste los guerreros antiguos? Había escudos pequeños, pero había uno que se ponían así y les tapaba el cuerpo entero. Oye, cuánto cuidaban su pellejo. Hay quienes tienen un escudo que se cubren completa, hermano. Trae, mira, hermano, una debilidad y ponen el escudo inmediatamente. Y no se ven nada para nada. ¿Qué dices? ¿Con quién hablas? ¿A quién te refieres? Y se defienden, como dicen en mi país, más que un gato boca abajo. ¿Te ha visto un animal cuando usted lo tira? Como boca arriba, perdón, boca arriba. Gracias por corregirme. ¿Te ha visto un gato cuando usted lo voltea? Por voltearse, un animal. No se defienda de la corrección, defiéndase del pecado. No le huya a la corrección, húyale al pecado como José le huyó en Egipto. La única vez que usted no es cobarde si corre, si le corre al pecado. Y la única vez que usted no es asesino es cuando mata la carne. Amén, mis hermanos. Tengan siempre ese corazón para Dios. Dios anhela el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios dijo a Israel, oh, si tuvieran tal corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El corazón bueno y recto recibe la palabra. No trafica con la palabra. No adultera la palabra. No corre a la palabra. No se defiende de la palabra. No se oculta de la palabra. El que ama la palabra, Jesús dijo, que se muestra la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Pero el que no ama la verdad, ama la mentira, se esconde para que sus obras no sean reprendidas. Muy importante. Llévate ese principio. Es muy importante. ¿Saben por qué? Porque el instrumento de Dios para hacerte madurar, para equiparte, para hacerte útil, para hacerte hermoso, enteramente instruido para toda buena obra, es la palabra. Rechazar la palabra es quedarte sin alimento. Rechazar la palabra es quedarte sin oxígeno. Rechazar la palabra es quedarte sin agua. Es quedarte sin vida. Deja que penetre la palabra. Permítele a Dios que entre en la palabra. Cierra tus ojos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que la palabra que ha sido hablada ahora mismo penetre, se impregne
dé fruto al 100 por uno. Que nunca, oh Dios, se pierda esta palabra. Que si nos olvidamos, Señor, de los conceptos, nos quede el espíritu de la palabra. Por amor a tu nombre, recíbelo. Que la palabra de Dios sea verdad en tu corazón y en tu boca. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.